Espero que estén disfrutando de este Class 2020 virtual que ha tenido la genialidad de llevar a la casa de ustedes tantas charlas de la mano de referentes de la contactología mundial. También quiero agradecerles, por supuesto, por haberme convocado este año nuevamente y en esta ocasión para hablarles de diseños de lentes de contacto oblatos en córneas regulares. Es una opción a medida que permite mostrarles a ustedes la versatilidad que tienen estas lentes. Estoy haciendo un seguimiento en pacientes con muy buenos resultados. ¿Qué es una lente oblata? Sencillamente es una lente que en la zona central es más plana que la periferia. Esto hace que tengamos un gran control sobre esa zona, también pudiendo adaptarla al diámetro horizontal de iris visible. La zona intermedia de la córnea es una zona que está elevada y eso también permite que haya un control sobre el limbo más consistente, más limpio, porque al bajar la zona limbar hacia la zona escleral, el aterrizaje es parejo en los 360 grados. Las lentes oblatas tienen una diferencia, aún sin customizar la periferia, de 5 pasos en el meridiano horizontal contra 2 pasos cerrados en la parte vertical. Si cada paso tiene 30 micras, ya tenemos una diferencia de 210 micras de toricidad para un apoyo más prolijo sobre la esclera, aún sin necesitar periferia tórica específica. Hay un estudio muy interesante de Richman y su equipo en el 2015, donde ellos estudiaron 80 ojos en la forma esclerocorneal, determinando que la mayoría de ellas, en un 80%, en 15 milímetros de diámetro, hay una toricidad de 4 dioptrías. Por lo tanto, si usamos este tipo de diseños, vamos a mejorar muchísimo el apoyo, por lo tanto, el centrado de la lente y el aprovechamiento de la zona óptica. Entonces, estas zonas periféricas mejor aprovechadas van a hacer que yo pueda customizar esas zonas para acercar aún más el clearance o el reservorio hacia la córnea, haciendo un reservorio absolutamente parejo, que mejora la oxigenación debido a que trabajamos con clearance que rondan las 100 micras totales en la zona perilimbar y 80 micras en la zona central, y esto aporta una gran cantidad de oxígeno acompañando a materiales con Tamac de 200 dK. Limpiar el limbo de manera consistente nos asegura también que esta oxigenación mantenga muy saludables las células madre y que podamos variar la zona óptica de acuerdo al diámetro horizontal de iris visible, hace que mantengamos también un control sobre las córneas que son más grandes de lo normal o de lo, para no llamarlo normal, que son étnicamente más grandes. También usamos este tipo de lentes en córneas regulares para tratamientos de ortoqueratología o de control miopía, que nos tiene tan preocupados en estas alturas, teniendo en cuenta que es otra pandemia mundial que nos pone de cara a saber, según los informes de la Organización Mundial de la Salud, que hacia el 2050 la mitad de la población será miope por el uso excesivo de pantallas y de lectura cercana. Esta pandemia, la del COVID en el 2020, nos ha dejado expuestos a toda la comunidad de niños que por único entretenimiento, a la imposibilidad de salir a tener deportes al aire libre o sus paseos al aire libre, han recurrido a las pantallas como método de estudio y de diversión, haciendo que fuercen también su visión cercana, provocando que, según se habla, esta pandemia de miopía puede llegar a adelantarse hasta 10 años.
custom stable lenses change lives. They're intuitive, they're powerful, and anyone can fit them. It's time to simplify. Con ortoqueratología en control de miopía, creo que los resultados están a la vista, que muestran ser muy eficientes. Esto agradeciéndole entonces al uso de lentes de geometría invertida, o sea, oblatas, en córneas regulares. También hay un muy buen estudio del volt escleral publicado en la Contact Lens Spectrum en noviembre justamente del 2020, muy cerquita por la doctora Karen Lee, y justamente al estudio de córneas regulares e irregulares, vemos que las lentes esclerales ocupan un 74% para córneas irregulares, ya sea ectasias varias, córneas posquirúrgicas, trasplantes o anillos intraestromales. Para el caso de las córneas con enfermedad de superficie ocular, un 16%, quedando un 10% de pacientes que usan lentes esclerales con un tema de ojo seco severo o simplemente porque son más cómodas y transmiten más oxigenación para el uso durante todo el día, incluso para pacientes que tengan necesidades de otros usos aún no sean correctivos. Tal el caso de la necesidad de poder tener en 15 milímetros más controlada toda la zona de apoyo y sobre todo que si el 80% de las córneas de las escleras mostraron toricidad de 4 dioptrías en 15 milímetros, el tener que hacer la periferia tórica, customizarla y controlar el apoyo a los 360 grados, hacen también que manejemos en lentes prolatas mucho clearance en la parte central. Y si no lo corregimos, lo que hacemos es un dimply veiling o generación de burbujas por el pivoteo de la lente en el meridiano vertical y una presión indeseada de vasos sanguíneos en la periferia. Por lo tanto, la construcción de lentes con periferia tórica es más del 80% de los casos. En los pacientes que no necesitan tener corrección óptica, puede haber problemas palpebrales que requieran de este tipo de lentes. La ptosis es una de las patologías que ha llevado al uso de lentes hiperprolatas para poder levantar el párpado y mantenerlo abierto, devolviéndole al paciente la función visual debido a que de no hacerlo, el párpado tapa probablemente casi toda la pupila, impidiéndole que pueda tener buena visión con ese ojo. Y esto, por esta necesidad, esta lente hiperprolata estaba produciendo que un clearance, una cantidad de reservorio muy elevada en la zona de ápex, tenga una disminución de oxígeno, haciendo peligrar las células del endotelio. Poder hacer una lente de geometría inversa, una lente oblata, nos permite que el párpado se levante simplemente con una elevación de la zona intermedia y un apoyo sobre el limbo muy delgadito. Esto mejoró muchísimo la oxigenación y por supuesto la agudeza visual del paciente, porque ya sabemos, quienes adaptamos lentes esclerales, que al tener demasiado reservorio la imagen suele ser muy inestable. Otro caso que puede llevarnos al uso de lentes esclerales, según este estudio de la doctora Karen Lee, es el blefaroespasmo esencial benigno, o como lo simplificamos con sus siglas BEB. Hay otro estudio de Emati y su equipo en el 2020, en este año, donde se ha logrado una reducción en la frecuencia del parpadeo, que para este tipo de síndrome suele ser
de 31 a 35 veces por minuto a la mitad, a poder reducir por una cuestión de confort, de frescura debido al reservorio sin conservantes, es que estos pacientes entonces no sienten la necesidad de parpadear tantas veces, que en algunos casos sin el uso de lente de contacto provoca lesiones epiteliales y a reducirlo a 15 veces por minuto, estamos sacando de lado el problema a la mitad. Esto realmente ha sido una referencia que nos puso el ojo a pensar que las córneas regulares muchas veces requieren de nuestra atención y de brindarles una lente de contacto customizada que pueda solucionar los problemas visuales, los problemas de enfermedad de superficie ocular, de ojo seco y enfermedades patológicas de párpado. Fíjense cómo es este tipo de síndromes. El paciente está realmente muy incómodo, suele también estar un poco fotofóbico y el lente de contacto ha mejorado esta situación. Pero en casos más graves como blefaroespasmos, como triquiasis, como el entropión que produce tantas lesiones corneales, el síndrome de Stevens-Johnson o en el caso de las pefingoides, requieren que nosotros cubramos esas córneas para ayudar en la reepitelización, para quitar el dolor, para recuperar la función visual y muchas veces el manejo de los diámetros en estos casos es fundamental. Por ejemplo, hay muchos estudios, esto pueden ustedes recurrir a estudios que se van haciendo del 2012, 2015, el doctor Patrick Caroline y Siqueira han hecho estudios muy interesantes, quizás con pacientes, con una muestra de pacientes que no es muy grande, pero altamente demostrado que el uso de lentes escleral para recuperación de la enfermedad de superficie ocular devuelve no solamente el confort, permita que el paciente tenga una recuperación anímica que le permita seguir desarrollando sus actividades, mejora también la visión, mejora el confort de uso a lo largo del día, mucho mejor que una lente de contacto blanda, aun si el paciente tuviese un problema de disminución del film lagrimal con un tiempo de ruptura lagrimal de 6 a 7 segundos. Esto hace que nosotros pensemos en las lentes esclerales como grandes solucionadores en problemas de córneas regular. La lente mini escleral oblata aprovecha mejor la zona limbar, entonces es customizable, se puede acercar, fíjense en la zona elevada de la intermedia de la córnea, llegando hacia el limbo, nosotros podemos modificar cerrando o abriendo esa zona de acuerdo a nuestra necesidad y en el 80% de los casos mejora la agudeza visual, el confort y eso es seguridad que en el 100% de los casos con diseños oblatos mejoramos la performance en el limbo ayudando a la apertura palpebral. Todas estas zonas customizables permiten mostrar la versatilidad, como les dije al comienzo, de esta lente. También pensamos en córneas regulares cuando utilizamos lentes de geometría invertida, ya sea gas permeables, para poder corregir con ortoqueratología las ametropías corneales, esto tendiente a trabajar con los niños en el control de la miopía. Quiero agradecerle estas fotografías a el doctor Sergio Mario García en un caso y al doctor David Piñero en el otro, donde muestra realmente la reacomodación de las células producto del epitelio, producto del uso de ortoqueratología nocturna y en el caso del control miopía, cómo se reubica la imagen en la zona periférica de la retina, pudiendo mejorar el alargamiento antero-posterior del ojo, impidiendo que éste se desarrolle tan velozmente como es en el caso de las miopías magnas. Estos niños requieren de toda nuestra atención, ya que está probado hace décadas que el método de control miopía con orto-K es el más efectivo. Así que tenemos ojos sencillos con soluciones sencillas a medida, hechas personalizadas para un paciente como la huella dactilar.
Tengamos en cuenta que el control de la cara posterior de la lente para acercarnos a la córnea es único en estos tiempos donde contamos con diseños totalmente personalizados. Las córneas son más saludables, están protegidas y mejoran la agudeza visual sin lugar a dudas. En muchísimos casos, mucho mejor que con una lente tórica blanda que hace que las córneas con astigmatismos regulares de hasta 5 o 6 dioptrías, incluso en algunos casos tengo pacientes, se mejore la agudeza visual con una lente mini escleral para córnea regular. ¿Cómo elijo entonces el diseño adecuado? Voy a usar, en los casos de córneas que van de los 36 dioptrías aproximadamente hasta las 45-50, 45-75 dioptrías de curva base K, una lente oblata. Y cuando ya supero esta curvatura, que puede ser factible de alguna ectasia o simplemente una córnea muy curva, voy a necesitar una lente prolata. Entonces, de acuerdo al radio de curvatura central, puedo trabajar en lentes mini esclerales paralelas a K. Entonces, un lente paralelo a K en diámetro 15 va a tener un éxito inigualable en córneas, ya use el sistema de lente oblata o de lente prolata. Siempre es fundamental contar con la medición del diámetro horizontal de divisible y de pupila para la optimización de la zona óptica. La ventaja del diseño oblato, fíjense, esto es algo que para mí es una situación como de libro, la imagen que ustedes tienen que perseguir es cubrir completamente la córnea sin tocarla absolutamente en ningún lado y fíjense la translucencia que hay sobre el limbo mostrando que tenemos una gran cercanía y un clearance muy parejo en todo el territorio de la lente, haciendo que el apoyo periférico en la esclera sea también parejo. Puedo regular entonces la zona óptica a el diámetro horizontal de divisible, puedo modificar las zonas periféricas para ser usado en córneas regulares de gran tamaño de acuerdo a la etnia y a cada zona. En Latinoamérica tenemos córneas en algunos lugares que son muy grandes. Este tipo de diseños oblatos limpia el limbo de manera absolutamente consistente y un lente oblato, aún sin el ajuste de la zona de aterrizaje en 5 pasos más planos para el meridiano horizontal y 2 pasos más cerrada en el meridiano vertical, aprovecha entonces entre 210 y 240 micras de toricidad sin necesidad de pedir específicamente un diseño de periferia tórica. Eso es una gran ventaja teniendo en cuenta las estadísticas de estos estudios que he mencionado, donde muestra que más del 80% de las córneas, de las escleras, a los 15 milímetros ya tienen mucha toricidad de hasta 4 dioptrías. Fíjense entonces en la foto inferior, el clearance es muy consistente, muy delgadito, parejo, y esto hace que el paciente, por supuesto, optimice la transmisibilidad de oxígeno, la recuperación de las células, el cuidado de la transparencia corneal, la salud corneal en general y una agudeza visual impecable. Así que espero que ustedes puedan haber aprovechado estos tips y que si nunca han probado un lente oblato en una córnea regular, se animen porque los resultados son muchísimo mejores a la de las lentes prolatas, sobre todo en córneas hipermétropes, en córneas planas, debido a que una lente prolata hay que customizarle mucho la periferia para que el limbo no tenga demasiado clearance.
Espero verlos en el próximo class, que si Dios quiere será en forma presencial. Nos vemos pronto. Muchas gracias.